Díaz-Canel reconoce en el colapso que está inmersa Cuba, reconoce los fracasos, reconoce que una revolución la cual ha mantenido a Cuba en la miseria, en la pobreza, en la desesperación, en la represión, en la hambruna durante 67 años, pues el hombre reconoce que ahorita están en una situación totalmente calamitosa. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan buenos días, feliz comienzo de semana, hermosísimos seguidores del YouTube, de Instagram y de TikTok. Bueno, pues nada más y nada menos que son las 11 en punto de la mañana. Estos programas que yo hago los hago así, calentitos en el Zongoro Cotongo de Mamey, en Al Rompe. O sea, ahora mismo son las 11 de la mañana y yo estoy grabando a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, las 3 de la tarde aquí en el Reino Unido. Por lo tanto, señoras y señores, anoche les hice el contenido acerca del triunfo, nada más y nada menos que de José Antonio Cast en Chile. Eso significa pues que la izquierda latinoamericana, como lo dije anoche en mi contenido, está en decadencia, está totalmente... Déjenme bajar un poquito porque les quiero mostrar mi franelita. Ya empiezan a molestar, voy a colgar porque no se puede. Así no se puede, señoras y señores. Déjeme ponerle aquí la versión no molestar, porque es que de verdad que no me dejan en paz. Bueno, seguimos. Resulta y acontece que, pues, ganó José Antonio Cast, mis amores, en Chile. Yo decía en mi contenido de anoche que cómo era posible que si Gabriel Boric, en las elecciones pasadas arrasó y los chilenos votaron por el comunismo, por el socialismo, ¿dónde estaban esos votantes de la vez pasada? Ahora, ¿dónde están? Eso quiere decir, como lo dije anoche, que se voltearon y que reconocieron que bueno, que no funcionó, como nunca ha funcionado la izquierda. Miren mi franela, qué bonita, miren, de la guacamaya, mi amor. Haciendo alusión a la operación Guacamaya, la que le pasó a Pipe a Diosdado Cabello por la cara y le sacaron a Margali Media, a todos los rehenes que tenía él ahí en la embajada argentina en Caracas, embajada que Brasil había tomado como pupila, porque supuestamente Brasil iba a proteger a esa gente y Brasil no hizo un carajo. Continuamos. Bueno, total que Jara cometió el grave error de decir que María Corina Machado había hecho intentonas golpistas en Venezuela, cuando el mundo sabe que eso es mentira. Porque ¿cómo María Corina va a hacer una intentona golpista cuando los militares son unos lameculos? Los militares son unos sinvergüenza. Los militares en Venezuela, hablo del alto mando militar y de todos, mi amor. Porque si ustedes fueran conscientes y ustedes fueran razonables y fueran realmente amorosos a la patria, ustedes hubiesen tumbado a Maduro hace años. E inclusive hubiesen ganado muchísimo más en la historia que ahora. Porque ahora resulta y acontece que en el momento que a Donald Trump le pique el culo y decida bombardear Venezuela, que yo no sé por qué carajo no lo termina de hacer, ustedes, mi amor, ustedes van presos, ustedes, sus vidas y la de su familia y la de sus hijos y la de sus nietos van a caer en total desgracia. Porque mañana pasado, esos nieticos cuando crezcan van a llevar la cruz, van a llevar el peso de haber sido nietos de las personas que asesinaron gente inocente por pensar diferente y que destruyeron un país y que tuvieron también conexiones con los peores grupos criminosos y terroristas del mundo. Así que bueno, ustedes militares, los que ustedes no hicieron nada, mi amor, a llorar para el valle, porque lo que les viene no es bueno. Continuamos con lo de Jara. El caso fue que esta mujer, por eso es que yo siempre digo, señoras y señores, que el izquierdismo es
basofia, que el izquierdismo es brutalidad, no es, como te digo, coordinación, ¿cómo te dice? Neurocerebral. Esa mujer no se iba a dar cuenta de todos los atropellos, de todas las burradas que decía. Esa mujer no leía los periódicos, no leía las encuestas, no leía las críticas, no leía los comentarios. Esa mujer es una izquierdita, una bruta. Una bruta que realmente, pues, no supo, o sea, ella no se enteró, ella no supo canalizar y no supo tampoco controlar su discurso cuando ella decía que, como lo repetía anteriormente, que María Corina Machado nada más y nada menos había hecho intentonas golpistas en Venezuela. Cuando durante 26 años, señoras y señores, Venezuela ha sido gobernada por la cúpula militar, por las botas militares, ha sido pues invadida por los militares cubanos, militares a los cuales Hugo Chávez les abrió las puertas para ellos hacer y deshacer, porque Venezuela llegó al extremo en la cual está metida ahora gracias a los cubanos, a la inteligencia cubana, a todos esos bichos que le lavaron el coco a Hugo Chávez para pues conquistar supuestamente toda América Latina con el socialismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bien claro se decía que, bueno, tuvieron razón cuando muchos venezolanos decían, discúlpeme que voy aquí como que a limpiar las gafas, que los venezolanos decían que Venezuela no era Cuba. Claro, subestimaron la situación porque miren hoy en día cómo estamos. Pero también podríamos decir que muchos latinoamericanos han logrado abrir los ojos, han logrado pues darse cuenta de que el socialismo es pobreza, es miseria. El socialismo simplemente se sostiene en entramados criminales. Y bueno, mire, yo en YouTube aquí me supieron decir a mí, hubo un seguidor de YouTube que me dijo a mí que ahora que ahora se notaba como Nicolás Maduro no tenía dinero como sostener o como mandar dinero a los partidos izquierdosos de América Latina, y por eso están perdiendo como unos locos. O sea, este triunfo de José Antonio Kast en Chile me parece algo espectacular, me parece algo divino. Yo creo que ya el pueblo latinoamericano se está dando cuenta que el socialismo es lo peor que puede existir. Y en Venezuela tuvimos socialismo durante 40 años, porque Acción Democrática y COPEI eran partidos prácticamente de izquierda. Lo que pasa es que era una izquierda moderada, una izquierda realmente democrática, como la izquierda de Chile. Porque ustedes se imaginan que Gabriel Boric se hubiese dejado manipular por Nicolás Maduro, como lo han hecho en Honduras, que ahora no quieren reconocer el triunfo del candidato de la derecha, están impugnando, bueno, un desastre. ¿Me entiende? Porque esta gente no se ha dejado. Y a pesar de que Boric es un presidente, es socialista hasta la médula, Boric reconoció que Nicolás Maduro la ha cagado hasta decir basta. Boric reconoció que la izquierda de Maduro es una izquierda dictatorial, porque no es una izquierda democrática, jamás. Como tampoco lo es la izquierda democrática de Cuba. Porque que haya dicho Díaz-Canel, no, porque es que la gente, a pesar de que tenemos un solo partido, imagínense ustedes, un solo partido, y hemos estado gobernando por 67 años, pero señoras y señores, ¿comemos mierda o qué? ¿Estamos locos? ¿Somos retrasados mentales, con el perdón de estas personas que sufren esta enfermedad, esta dolencia, yo qué sé? O sea, que a mí me diga un político que a pesar de que tenemos un solo partido y llevamos 67 años en el poder, nosotros tenemos democracia. Eso es para agarrarlo, señoras y señores, y hacerle lo que ustedes saben que hacerle lo que le hicieron a Nicolás Ceausescu en Rumanía. Porque es que yo jamás podré entender la ideología de unas personas que saben que sus líderes están cometiendo errores, que saben que sus líderes están metiendo preso a la gente por pensar diferente, que saben que sus líderes han robado a su nación, que saben que sus líderes le han
han vociferado públicamente el apoyo a grupos terroristas criminales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, el ELN, Hezbollah, ISIS, y para ustedes contar, oye, a mí me parece que esas personas que no ven y que no entienden la gravedad del asunto, esas son personas prácticamente que necesitan tratarse y son personas enfermas, porque eso se llama, para mí, anosognosia. Si ustedes no saben lo que quiere decir anosognosia, búsquenla en el diccionario. Hoy, 15 de diciembre de 2025, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, ha participado en la 25ª Cumbre Extraordinaria del ALBA, TCP, denunciando, miren ustedes lo que dice Díaz-Canel, denunciando las amenazas sin precedentes contra América Latina y el Caribe y criticando la doctrina Monroe, además de hacer un llamado a la unidad y la lucha ante la guerra de todo el pueblo, en un contexto de colapso económico y escasez de recursos en la isla. Pero vamos a ver, señoras y señores, ¿qué manía con estos malditos izquierdistas de verdad? ¿Qué manía con esta gente, con esta basura, con esta basofia? ¿Dónde está la plata que Cuba ha recibido de todas las ayudas durante 67 años? Porque supuestamente el embargo económico de Estados Unidos los empobreció, entonces Rusia los estuvo manteniendo porque son unos chulos, como buenos izquierdistas, porque los izquierdistas, las bases, son flojos, sin meta, sin sueños, sin ilusiones, simplemente esperando que el gobierno les dé de todo, ¿vale? Entonces Cuba ha estado mantenida por Rusia. Cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 90. Cuba se desboronó porque a Cuba la mantenía Rusia. Bueno, la URS, la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran un montón de países que cuando cayó... Es que tengo que explicárselo porque los comegorgojos son burros y son brutos. Los izquierdistas son burros porque no conocen de historia. Solamente lo que saben es decir, Chávez vive, la patria sigue, leales siempre, traidores nunca. Pero ni por el coño de la madre se saben un manual, se saben no tienen ni idea. No, yo creo que no han leído ni siquiera Karl Marx. Entonces, como tal, bueno, cada quien tiene lo que se merece. Pero Cuba, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era un montón de países que cuando cayó el muro de Berlín, la URSS, gracias a Mikhail Gorbachev, se desintegró porque Gorbachev se dio cuenta de que pues Rusia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas necesitaba delastrarse de ese autoritarismo y de esa, ¿cómo se dice la palabra? De ese alejamiento que tenía con Occidente. Y de hecho, esos países que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llámese Checoslovaquia, que hoy en día es la República Checa y la República Eslovaca, llámese Letonia, Lituania, llámese Lituania, no me acuerdo el otro país chiquitito ese, llámese, yo qué sé, Polonia, todos esos países que conformaban se desintegraron. Ucrania, Macedonia, todos esos países. La Yugoslavia era un país enorme que también pues se desintegró y ellos pertenecían también a la URSS. Hoy en día estos países que se separaron de la URSS, que ahora son independientes y que ahora pertenecen a la Unión Económica Europea o a la Comunidad Económica Europea, son países emergentes, son países supercapitalistas, son países donde la pobreza de la URSS la dejaron atrás, son países que han progresado, porque el problema de los socialistas es que ellos odian el capitalismo, pero sus líderes viven mejor que los mismos capitalistas. Entonces Cuba, este hijo de la gran puta dice que no, todo, mire, es que eso es como el típico hijo de la gran puta del colegio, que hace daño, que jode a los carajitos, pam, y después se hace la víctima y dice, no, quien lo hizo fue aquel, yo no. Él fue el que lo hizo. Entonces toda la culpa se la echan a los Estados Unidos. Toda la culpa se la echan a los Estados Unidos. Mamá huevo, pero ahí están en los Estados Unidos, con propiedades, con activos, con empresas en los Estados Unidos.
Les encanta Estados Unidos porque son unos hipócritas, porque son unos falsos, porque ellos necesitan gente pobre, gente sin cultura para ellos poderlos manejar al antojo que ellos quieran. Y lamentablemente eso ha pasado en Venezuela. Lamentablemente eso ha pasado en Venezuela porque se han cagado en el alma de los pobres ignorantes que no tienen ni puta idea de lo que realmente es administrar un país con todas las riquezas que Venezuela tiene y ha tenido. Canel intervino virtualmente enfocándose en la necesidad de la unidad latinoamericana y caribeña frente a lo que llamó apetitos imperiales. Miren ustedes lo que está diciendo, apetitos imperiales. Mencionando las amenazas de Estados Unidos y la necesidad de apoyo tras el huracán Melissa. Bueno, pero es que el huracán Melissa se llevó a toda Cuba porque Cuba está prácticamente en escombro. Yo estuve en el 2019 en Cuba, señoras y señores, y yo veía cómo los edificios de La Habana, que es la capital de Cuba, La Habana Vieja, que debería ser que debería ser patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural, manteniendo sus edificios de la época colonial, manteniendo todo eso. No, eso se está desboronando. Todos los edificios de La Habana Vieja, señoras y señores, la gente le pone, ¿cómo se llama en Venezuela? Unos palos, no sé cómo, no recuerdo cómo se le llaman eso, que ponen los palos dentro para sostener y no se derrumbe. Tubos ponen para que no se derrumben los edificios. Y con todo eso, hace día vi que un balcón se desprendió y mató a una señora. Y yo me pregunto todos los días, ¿dónde está la plata que Cuba ha recibido de las ayudas internacionales? Que no son $1 millón ni 500.000, son millones y millones. Imagínense ustedes la Unión Europea. Todo el dineral que la Unión Europea le ha dado a Cuba. Y Cuba sigue igual, ahogándose en la basura. ¿Por qué? Porque es el dinero que se roban los militares, el Partido Comunista Cubano, mientras el nieto de Fidel Castro, el nieto de Raúl Castro, el hijo de Díaz Canel, pues en las redes sociales presumen de autos último modelo, con las mejores botellas de champán, mientras el pueblo cubano no puede ir a un hotel, porque hasta ni a las playas pueden ir los mismos, a sus playas los cubanos no pueden ir a las playas, porque las playas supuestamente son para los turistas. Entonces, ¿cómo me van a decir ustedes a mí, malditos comegorgojos, que ustedes no tienen idea como los chavistas de mierda, basuras? Que eso es vida, que el socialismo es vida, que el socialismo ese es el camino. Mámense un huevo. Llamado a la unidad y lucha. En otro frente ha enfatizado la importancia de la unidad consciente para enfrentar los desafíos actuales, animando a seguir luchando y a resolver colectivamente los problemas. ¿A seguir luchando en qué? ¿Luchando contra quién? Si el pueblo cubano tiene que luchar entre ellos mismos para poder, no tienen luz, nunca tienen luz. Llegan a tener luz 2 horas al día, 3 horas. Están desesperados. Reconocimiento de crisis. Él ha admitido públicamente el colapso económico y la falta de recursos para sostener la defensa militar. O sea, miren, esto es muy importante y lo voy a repetir. Díaz Canel ha admitido públicamente el colapso económico. Ajá. ¿Y por qué un país entra en un colapso económico? La falta de recursos para sostener la defensa militar. ¿Por qué no hay recursos? Llamando a la descentralización y a trabajar con las potencialidades territoriales. Pero vamos a ver qué descentralización. Si todo está centralizado en el Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista de Cuba. Si todo lo han manejado ellos durante 67 años, ¿por qué un país entra en colapso económico? Porque no hay inversiones, porque nadie quiere invertir en Cuba. Y porque el cubano no tiene plata para gastar y porque ya los turistas no están yendo a Cuba. Porque hasta eso, ya en Cuba cerró, ya en La Habana, ya los cubanos están robando. Los cubanos ya están robando a los turistas. Ya hay atracos en Cuba. Estas declaraciones se dan en medio de ejercicios militares Bastión 2024 y en un momento de tensión con la nueva administración de Estados Unidos que ha reafirmado la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. ¡Normal! Porque el socialismo se sostiene bajo el terrorismo. El socialismo Maduro
Petro, Lula, todos ellos aportan plata para los grupos criminales y terroristas. Esos países se han mantenido bajo un escudo de grupos paramilitares y de grupos criminales y de grupos terroristas. Es normal. En resumen, Díaz-Canel hoy se enfoca en la retórica antiimperialista, la movilización interna de una situación económica difícil y la preparación para la defensa, a pesar de reconocer una situación económica difícil y la preparación para la defensa, de reconocer las limitaciones de recursos del país. O sea, díganme ustedes, señoras y señores, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que están en la carra plana, que Cuba está que se va a la mierda, que Cuba está, bueno, en su faceta más miserable de su puta historia en 67 años. Porque aquí lo que pasa es que, como lo dije antes, los comegorgojos, los lamecusos, eso quiere decir lameculo socialista, los chavestias, son la persona más indeseable e ignorante que puede existir en este mundo. Eso quiere decir que ellos no entienden acerca de esto, de lo que está pasando en Cuba. Y eso es lo que ellos quisieran para Venezuela. Porque ¿cómo es posible que Venezuela, siendo el primer productor de petróleo del mundo, el primer país, el país más poderoso, con el país más rico del mundo es Venezuela? Con sus diamantes, bauxita, el petróleo, el oro, la plata. Hay de todo en Venezuela. Venezuela es para ser una potencia mundial. Venezuela es para llevarse por el medio a Dubái, a los Emiratos Árabes. Se lo juro. Pero ¿qué ha pasado en toda la historia contemporánea de Venezuela? Que se han robado la plata. Porque fíjense ustedes que, mire, yo a veces digo que las dictaduras son terroríficas, ¿no? Porque, bueno, se reprime y se controla mucho al pueblo. Pero no joda, yo prefiero una dictadura de derecha que de izquierda. Yo prefiero una dictadura de derecha antes que de izquierda. Así me digan que estoy hablando burrada, y tal vez sí, yo lo reconozca. Porque, coño, cuando Pérez Jiménez, anticomunista, Pérez Jiménez era anticomunista, pero verga, por lo menos a los presos los ponía a trabajar. Esa autopista Caracas-La Guaira la hizo Pérez Jiménez. El helicoide, que hoy en día es uno de los centros de represión más arrechos de Latinoamérica, que eso tiene que ser un museo el día que la dictadura caiga. Y ahí se tienen que exponer las fotos, los artefactos con los que asesinaron y torturaron a los inocentes opositores. Porque aquí nos llaman guarimberos, que somos desestabilizadores, ¿no? Luchar por la democracia y por tus derechos y por tu libertad es desestabilizar un país. Se está desestabilizando a un régimen opresor, criminal y cómplice de grupos terroristas como el ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, conjuntamente con Hamas y con ISIS. Miren lo que pasó en Sydney el sábado. ¿Qué pasó en Sydney el sábado en esa playa de Donald Beach, en Sydney? ¿Qué pasó ahí? Bueno, dos tipos locos musulmanes, antisemitas, anti-Israel, una gente que estaba en la playa bañándose con su familia, con sus hijos, que no tienen nada que ver en política, ni en un coño una madre. Llegaron estos dos malditos locos a disparar como unos locos porque los que estaban ahí, muchos de ellos eran judíos. Pero viene un judío y arremete contra ellos, ya salta la ONU, los derechos humanos, una mierda, porque son ellos los que buscan la pelea. Ellos son los buscapleitos, como decíamos en Venezuela, en el liceo y en el colegio. Los buscapleitos son ellos, estos musulmanes radicales que están invadiendo toda Europa y que quieren convertir a Europa en súbditos de ellos. Y lo mismo está pasando en Margarita, allá en Venezuela. Entonces, otra tarea que va a tener que hacer María Corina Machado y Edmundo González Urrutia es extirpar, sacar de Venezuela a todos esos locos musulmanes, a todos esos árabes, a todos los empresarios árabes, sí señora, a todos esos empresarios, a los dueños de DACA, a los dueños de Tráquea, sacarlo, expulsarlo del país.
Si tiene nacionalidad española, venezolana, quitarle la nacionalidad y prohibirle la entrada y ponerlos como personas no gratas. Y todas esas riquezas que ellos hicieron gracias al socialismo y a Maduro, confiscárselas y entregárselas a los venezolanos. Así como Chávez expropió empresas y el pobre, este hombre de la finca que murió, no recuerdo, Soto, el Brito, que tuvo casi una huelga de hambre para morir, así tienen que hacer la nueva Venezuela con esos que tanto daño hicieron. Al terminar otro duro año. Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población. A todo ello hay que agregar las costosas pérdidas provocadas por el devastador paso del huracán Melissa. Esta situación, indudablemente crítica, demanda la intervención oportuna y sistemática de los dirigentes y cuadros para abordar ante la población los principales problemas, evaluando decisiones y perspectivas, hecho que indudablemente ratifica el reconocimiento a la autoridad de las instituciones y en particular a los representantes del partido y el gobierno a todos los niveles. Esta certeza, sin embargo, no puede sustraernos de la inconformidad generalizada por todo lo que funciona mal o no funciona, mientras por todas partes emerge la crítica al exceso de reuniones que no resuelven nada y a la creciente desigualdad entre pequeños grupos poblacionales que parecen tener todos los problemas resueltos, algunos incluso presumiendo de su estatus económico, mientras la mayoría no logra solventar totalmente algunas necesidades básicas.